Muchas gracias por asistir a este seminario sobre el plan de recuperación. Muchas gracias por asistir presencialmente. Muchas gracias por estar conectados los varios centenares que están conectados. Y me vais a permitir que lo primero que haga sea saludar y dar unas especiales gracias a la secretaria de Estado, Ana de la Cueva, por concedernos el privilegio de escucharla de primera mano en torno a un asunto que es central para la economía española, porque lo es para el conjunto de Europa. Si uno tuviera que destacar 2 o 3 hitos en la historia comunitaria de del último cuarto de siglo, yo por lo menos, y así lo estoy haciendo con mis alumnos y aquellos que me están escuchando, destaco la decisión de crear el Next Generation EU y a partir de ahí un enunciado que es el plan de recuperación, de transformación, de resiliencia en el conjunto de la Unión. Pero más allá de los enunciados, lo importante es el peso político, el paso político que ha dado la Unión al crear ese fondo, que no es sino la simiente de un pilar fiscal en el conjunto de la Unión. Y por primera vez, en el germen de esa decisión estuvo el gobierno español. Todavía recuerdo en julio, cuando se aprueba el Next Generation, como en el ámbito internacional, se manejaba la referencia del plan, del borrador, que mandaron las autoridades españolas. Y un protagonismo especial en la elaboración de ese documento tuvo la persona que hoy está con nosotros, Ana de la Cueva. Yo quiero agradecerle primero como ciudadano, como contribuyente, su participación en lo que es toda una estrategia destinada a que nuestro país capitalice esa iniciativa europea y lo haga, y se ha hecho tanto técnicamente como, como a la hora de la verdad, convertir a nuestro país en el segundo más importante beneficiario de esos recursos. Pero también tengo que agradecerle el trabajo que técnicamente están haciendo en su Secretaría de Estado para dotar de credibilidad, en última instancia, la recepción de esos fondos, tanto en términos de un catálogo de reformas encomiable, como en términos de todas las tareas que se están haciendo, el seguimiento de la coyuntura con herramientas finas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo diría que Ana de la Cueva es una altísima funcionaria muy conocida en nuestro país, desde luego en el ámbito económico, pero conviene que subrayemos 2 o 3 cuestiones. Una es que es la principal autoridad técnica, después de la vicepresidenta, en materia económica. Es la que coordina la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Es la responsable de la Tesorería del Reino de España, que no es poco decir. Y, desde luego, la responsable de nuestra representación en las instancias internacionales más importantes. Muchas gracias, de verdad, Secretaria de Estado, por estar aquí, por prestarte a difundir, a dialogar con todos los asistentes a este seminario. El método lógicamente va a estar condicionado, ¿no?, por las restricciones de no presencialidad. Tras la intervención de la Secretaria de Estado, el tiempo que estime oportuno, puede ser 20 o 30 minutos, lo que tú consideres, habrá un coloquio, pero en este caso el coloquio lo van a coordinar las 3 personas, los 3 socios que en AFI están teniendo un protagonismo destacado en la elaboración de lo que es la posición AFI, los trabajos AFI, en relación al plan de recuperación, ¿no? Es César Cantalapiedra, que es el socio director de Administraciones Públicas, es Diego Vizcaíno, que es el socio director de Economía Aplicada, y es Gonzalo García Andrés, que es el socio director de Economía, ¿no? Ellos 3 son los responsables, como digo, de los numerosos trabajos, de los numerosos
numerosas acciones que estamos teniendo con clientes en distintos sectores y desde distintas perspectivas, ¿no? Ellos canalizarán, tienen preguntas propias, pero a través de la unidad técnica nuestra estarán llegando vía chat preguntas a cada uno de los ámbitos en los que sectorialmente ellos se han distribuido el trabajo. Ana, muchísimas gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Emilio, y gracias a AFI por darme la ocasión de contar un poco dónde estamos con el diseño del plan, con el trabajo que estamos haciendo. Yo creo que, como bien dices, es una oportunidad para el país y en la que cualquier contribución del sector, de los analistas, de los académicos, estamos haciendo un enorme trabajo de contar con todos para avanzar juntos, ¿no? Como bien saben, Emilio es miembro del Consejo Asesor creado por la vicepresidenta Calviño para seguir todos los temas en el ámbito económico y, por tanto, tenemos también la ocasión de contarle con más detalle lo que hay detrás, lo que muchas veces no se ve de todo este trabajo que estamos haciendo en el Ministerio. Mi idea de la presentación es dar un poco una visión de dónde estamos ahora y cuáles son las siguientes fases y cómo entendemos que esto tiene que cambiar nuestro país. Tenemos ahora una oportunidad de transformar el modelo productivo, de hacer que las empresas sean más competitivas, de integrar la transición ecológica y digital, y tenemos la oportunidad de utilizar los recursos del Fondo Europeo para llevar a cabo las inversiones y para acompañarla de las reformas necesarias. Yo creo que ahora hay una voluntad clarísima en el Gobierno de ponerlo en marcha, de contar con todos para conseguir un crecimiento más sostenible y más inclusivo. El diseño del plan y el trabajo tiene distintos ámbitos. Por una parte, tenemos que diseñar un plan que esté conceptualmente bien construido, en el que las líneas estratégicas, las orientaciones, respondan a las necesidades que entendemos tiene nuestro país. En este proceso es esencial el diseño, de dónde partimos, cuál es la estrategia y cómo va a participar cada uno de los actores, de forma que seamos eficientes, ¿no? En la elaboración del plan ha tenido un papel relevante la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que preside la vicepresidenta Calviño, en la que está también la Oficina Económica del Presidente, y en la que hemos intentado, con todos los ministerios, ir diseñando cuáles son los componentes y cuáles son las medidas que tenemos que poner en marcha. Ciertamente, en el contexto actual, marcado por la incertidumbre, la plena ejecución del plan este mismo año ha sido una de nuestras, es una absoluta prioridad para nosotros, ¿no? Para conseguir recuperar la economía y para reforzar la sostenibilidad a medio plazo, ¿no? El plan presentado por el presidente del Gobierno en octubre lo que definía era 10 palancas que entendemos son las que tienen una gran capacidad tractora sobre el conjunto de la economía, y de esas palancas se derivaban 30 componentes, 30 líneas de actuación que nos permitan superar las debilidades que arrastra la economía española desde hace tiempo en ámbitos tan relevantes como la economía, las bajas ganancias de productividad, el mercado laboral, pero que también nos permita sentar las bases de un modelo de futuro, ¿no? Querría destacar algunas cosas que me parecen especialmente relevantes de este trabajo estratégico. En primer lugar, que partimos de un trabajo previo, partimos de un análisis previo. En 2019 habíamos presentado la Agenda del Cambio, que era el documento del Gobierno en el que habíamos hecho un esfuerzo. Yo llevo 30 años en el Ministerio de Economía y es la primera vez que veo un ejercicio similar de hacer un análisis de cuáles eran las fortalezas, las debilidades, las oportunidades de la economía española. Es decir, antes de ver por dónde vamos, teníamos que tener muy claro cuál es el diagnóstico y cómo tenemos que cambiar el país. Y, por tanto, este ejercicio que hicimos antes de los fondos europeos, hace 2 años, ha sido muy útil porque ya parte de un trabajo y de un diagnóstico compartido con todos los ministerios y compartido en el ámbito del Gobierno. La Agenda del Cambio lo que identificaba era, como decía, cuáles eran las fortalezas y las debilidades. Y la pandemia lo que ha puesto de manifiesto es que las fortalezas eran fortalezas y las debilidades no se han ido, sino que se han puesto más aún de manifiesto, ¿no? Y, por tanto, este diagnóstico que confirmábamos que estaba bien hecho ha sido una base fundamental para construir la estrategia del plan. En segundo lugar, creo que es importante también que se trata de un proceso integral, que tenemos que generar sinergias entre los distintos proyectos y entre las distintas reformas. Es decir, no hemos hecho un análisis que probablemente hubiera sido más sencillo por ministerios o desde el punto de vista administrativo, sino que lo que hemos visto es que cada uno de los componentes hay varios actores y varios ministerios que tienen que estar relacionados. Cuando hablamos de movilidad sostenible,
intervienen, por supuesto, el Ministerio de Transportes, pero también el de Transición Ecológica, pero también la industria, porque toda la cadena de valor industrial tiene que estar. Cuando hablamos de ciudades o de un modelo urbano, estamos hablando de la accesibilidad de las ciudades y también de la transición ecológica, también de un transporte, también de infraestructuras o también de vivienda. De forma que el ejercicio que se ha hecho en cada uno de estos 30 componentes es analizar para cada una de las medidas qué tenemos que tener en cuenta. Y este ha sido el trabajo coral en el que estamos ahora trabajando, ¿no? Por tanto, me parece que junto al trabajo previo, el ejercicio transversal es importante porque es lo que va a permitir que funcione, yo creo. En tercer lugar, el plan es un marco de actuación que nos va a permitir abordar reformas en las que veníamos trabajando, en las que hay unanimidad y que son esenciales para conseguir transformar el país. Por tanto, el plan, y en esto España ha sido absolutamente clara y en el diseño del plan es evidente en la combinación de inversiones y reformas. No es un plan de gasto de recursos, es un plan de inversión y es un plan de reformas. Y, por tanto, esto es lo que va a permitir transformar el país. Porque el objetivo es que nos permita incrementar no solamente el crecimiento en estos años de uso de los recursos del plan, sino también el crecimiento potencial a medio y largo plazo. Porque este es un factor esencial para crecer de otra manera, porque es un elemento transformador y porque también es un elemento que nos va a permitir hacer frente al pago de la deuda de manera más eficiente. Con estos elementos, el plan lo que hace es va a destinar el 37% de los fondos europeos a abordar proyectos en el ámbito de la transición ecológica, en el que se incluyen proyectos como el Plan de Choque para la Movilidad Sostenible, con un despliegue masivo de infraestructuras de recarga, el impulso del vehículo eléctrico, el Plan de Rehabilitación Sostenible de viviendas o de edificios públicos, el despliegue masivo de las renovables, la hoja de ruta del hidrógeno. De forma que hay una parte muy relevante del plan, como establece las reglas europeas, que se destina a la transición ecológica. Hay otra parte tan importante como esta, que son los proyectos en el ámbito de la digitalización. La pandemia ha puesto de manifiesto las importantes fortalezas de las que partíamos en España en el ámbito de las infraestructuras digitales, sin duda, pero también ha puesto de relevancia en qué elementos tenemos que avanzar. Y, por tanto, el plan tiene una componente que en el ámbito europeo se estimaba que tenía que ser como mínimo el 20%, en el caso español va a ser superior. Más de 20.000 millones de euros del plan van a estar vinculados a proyectos en el ámbito de la digitalización. El trabajo que hemos hecho en los últimos meses en el ámbito de la digitalización ha sido muy relevante. Presentamos el documento España Digital 2025 y de este documento, que lo que hace es analizar cuál es el diagnóstico, se han derivado una serie de planes que hemos ido presentando y en cada uno de ellos se explica con detalle cuál es el diagnóstico, cuáles son las medidas, cómo vamos a trabajar y cuáles son los recursos. Estoy hablando del plan de conectividad, del de inteligencia artificial, del de capacitación digital, del de digitalización de las pymes, del plan de digitalización de la administración. Hemos ido presentando estos planes y cada uno de ellos aborda con detalle cuál es la estrategia. En el ámbito, por ejemplo, de la conectividad y el desarrollo del 5G o digitalización de pymes, se va a destinar más de casi 5.000 millones de euros, ¿no? Al refuerzo de las competencias digitales es otra de las áreas fundamentales. Por tanto, en el ámbito digital yo creo que lo que es muy relevante es no solamente la parte de infraestructura, sino también la parte de formación digital, en el ámbito educativo y de la formación profesional. De forma que consigamos que la formación responda a las necesidades de las empresas y no sea la vía académica paralela a la vía del mercado de trabajo, que es lo que en ocasiones ha sucedido, ¿no? Solamente así podremos conseguir que los trabajadores aprovechen las oportunidades tecnológicas que surgen de esta nueva economía y que los jóvenes puedan aprovechar el empleo que se va a crear en los próximos años. Como decía antes, tan importante como estas inversiones es la parte de reformas estructurales. En algunas, de nuevo, llevamos trabajando más de 2 años. Se han puesto en marcha en los últimos meses, como en el ámbito medioambiental, las reformas de energía y clima, de la ley de cambio climático. En el ámbito de educación o formación profesional, el trabajo que se está haciendo en los 2 últimos años es muy relevante. Y en otras estamos trabajando en el marco del diálogo social o a través de distintas iniciativas legislativas. El viernes pasado sacamos a consulta la Ley de Impulso a la Creación y Crecimiento Empresarial, que es una de las reformas que está incluida en el plan. El proyecto de ley lo que responde es a las recomendaciones específicas que nos vienen haciendo los organismos internacionales para mejorar el marco regulatorio, el clima de negocio, los mecanismos de financiación que permitan aumentar la escala, la eficiencia y la productividad de nuestras empresas, del tejido empresarial español,
porque necesitamos crecer de otra manera en los próximos años. Y yo creo que lo que pretendemos con la ley, con la consulta, es recabar la opinión de los distintos agentes de qué barreras hay al crecimiento, cómo podemos mejorar la financiación no bancaria, qué barreras hay a la reestructuración de empresas, cómo podemos eliminar obstáculos a la actividad económica entre distintos territorios, de forma que esta primera consulta lo que hace es poner sobre la mesa las cuestiones sobre las que queremos reflexionar, y vamos a trabajar en las próximas semanas con las aportaciones recibidas en el texto del anteproyecto de ley. Como señalaba, el plan lo que nos va a permitir es escalar todos los procesos de modernización en los que hemos estado trabajando en los últimos años. Yo creo que hay una serie de ámbitos que son especialmente relevantes. En primer lugar, como comentaba, la necesidad de mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios, con medidas para impulsar el emprendimiento, para aumentar el tamaño y la eficiencia de las empresas. En segundo lugar, me parece absolutamente relevante el reforzar el capital humano, la modernización del sistema educativo, de la universidad, de la formación profesional y de las políticas activas de empleo que sean más eficientes. Tenemos que apostar también por la ciencia y por modernizar y reforzar el sistema de investigación a través de proyectos tractores y ampliando la transferencia a la economía, que es uno de los retos que tenemos pendientes. Tenemos que aumentar el capital tecnológico, modernizando el tejido productivo, con particular atención a las pymes, como decía, y abordando la transformación de la industria tradicional o impulsando los sectores con más futuro. En el ámbito del capital natural, la modernización del sistema energético es evidente, la necesidad de modernizarlo. Tenemos que hacerlo más flexible, más eficiente, más solvente, con medidas que permitan impulsar la producción, la integración de las renovables, el ahorro de costes, la mejora de la competitividad y el impulso de la descarbonización en la movilidad urbana. Tenemos que modernizar el marco normativo del mercado laboral y apostar por un marco de flexibilidad y seguridad que garantice un sistema más eficiente y la calidad del empleo, con atención especial a los más jóvenes. Y, por supuesto, tenemos que tomar medidas para reforzar la vertebración territorial y el capital social. Es uno de los asuntos, de los ejes estratégicos del plan que me parecen especialmente relevantes. Consolidar el estado del bienestar, un estado del bienestar moderno, que garantice el cuidado a los mayores y dependientes, que refuerce los servicios sociales y su vía de financiación y que nos permita mejorar las prestaciones. El plan incluye propuestas de modernización también en el ámbito fiscal. Yo creo que es esencial tener la reflexión de cómo financiamos a largo plazo nuestra economía, los servicios que necesitamos, cómo garantizamos la sostenibilidad de las finanzas públicas y cómo vamos avanzando en la reducción del ratio de deuda-PIB cuando recuperemos el crecimiento. Estamos, por tanto, en el diseño de cuáles son las necesidades, cuál es la estrategia y trabajando en cada uno de estos componentes del plan, discutiendo analizando con la Comisión Europea qué información tenemos que dar y cómo garantizamos que se pone en marcha de manera eficiente. Con la Comisión Europea venimos trabajando desde hace meses en diálogo constante. Hemos ido remitiendo la información de cada una de estas componentes, de forma que el objetivo sería que a lo largo del primer trimestre del año podamos presentar el plan ya completo con toda la información en la que estamos trabajando ahora. Ese documento íntegro permitirá tener más información de exactamente el tipo de reformas, de inversiones, los hitos, cómo se estructuran las reformas. Yo creo que eso va a ser muy, muy relevante, ¿no? En paralelo, hemos hecho los deberes en el ámbito español, porque teníamos que presentar un documento para la aprobación por parte de Bruselas, pero había elementos esenciales en el ámbito español en los que teníamos que trabajar y en los que hemos estado trabajando intensamente antes de final de año, antes de diciembre, ¿no? En particular, la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Claro. Si no hubiéramos tenido aprobados los presupuestos generales del Estado, que hace años que España no tenía unos presupuestos aprobados antes de fin de año, que estén vigentes durante todo el ejercicio, no hubiéramos podido adelantar el uso de los recursos del plan, porque sería inviable financiar proyectos con el plan. Nos parecía esencial, por tanto, la negociación y el cierre de los presupuestos que conseguimos. Los presupuestos incluyen una partida de 27.000 millones de euros para financiar proyectos con cargo al plan europeo, porque la idea es poder adelantar la financiación de estos proyectos con emisiones del Tesoro, de forma que no tengamos que depender del proceso europeo de
aprobación posterior del plan. Vamos a ir trabajando con los ejes que tenemos claros, con los proyectos, pero podemos anticipar de forma que el 21 sea ya un año de ejecución del plan, que nos parece que es muy importante. En este proceso yo creo que también es muy importante en el ámbito español la gobernanza y el diseño de la estructura del plan y cómo se va a adjudicar, a ejecutar y cómo podemos eliminar cuellos de botella, ¿no? Por eso el segundo elemento en el ámbito español en el que hemos estado trabajando es el Real Decreto Ley para la simplificación de los procedimientos administrativos. En este proyecto y en su diseño estuvimos de nuevo también anticipando un trabajo con la Comisión. Para nosotros era muy importante que tuviéramos el ok de la Comisión a la simplificación de procedimientos, porque el objetivo no es eliminar controles, el objetivo es garantizar los controles, garantizar la intervención, garantizar el seguimiento, la rendición de cuentas, pero evitar duplicidades que tenía la normativa española que no respondían a directivas comunitarias y que nos permiten ser más eficientes. Y, por tanto, eso es lo que hemos hecho y eso es lo que la Comisión ha respaldado, ¿no? Yo creo que es importante, por tanto, saber cuál era el objetivo del Real Decreto y cómo lo hemos diseñado. En el ámbito de la gobernanza, yo creo que hay otros dos elementos que son muy importantes. El primero es el contacto con los interlocutores sociales, ¿no? El intentar que en todo este proceso de diseño, desde el principio, patronal y sindicatos acompañen el proceso, entiendan bien cuál es la mecánica y podamos trabajar conjuntamente. Se creó una mesa de diálogo social por parte del presidente del Gobierno, que preside la vicepresidenta Calviño y en la que se reúnen con regularidad los interlocutores sociales con los ministros de las distintas áreas y que nos está permitiendo intercambiar puntos de vista y trabajar conjuntamente. La semana pasada se constituyó, además, la Comisión Interministerial para la Gestión del Plan. Yo creo que es importante decir que la semana pasada se aprobó el Reglamento Europeo y cuando no tenemos aprobado aún el plan se constituyó la Comisión de Gestión. Estamos, de nuevo, igual que con la Ley de Presupuesto y con el Decreto de Simplificación, adelantando todos los procedimientos para ser en 2021 lo más eficientes posibles. La Comisión Interministerial es presidida por el presidente del Gobierno, son miembros todos los ministros y varios secretarios de Estado, entre los que me incluyo, y nos permite ir haciendo un seguimiento, de la ejecución del plan. También se ha estrechado la coordinación con las comunidades autónomas. Se convocó la conferencia sectorial por la ministra de Hacienda con los consejeros económicos y financieros y nos ha permitido empezar también a trabajar en ese ámbito. Pero lo que creo que es muy importante es tener la garantía de que todo el procedimiento de selección, seguimiento, evaluación y coordinación de los proyectos es el adecuado y que podemos hacer un seguimiento eficiente. Creo que es muy importante en este proceso destacar, por tanto, que el plan parte de un análisis estratégico que tiene unas líneas de actuación que son las que entendemos van a permitir transformar el país, crecer mejor, crear empleo, que estas líneas se habían trabajado inicialmente y se han venido consolidando estos años, que lo que estamos haciendo es el trabajo de detalle de cada uno de los elementos, trabajando con la Comisión Europea para asegurarnos de dar la información que tenemos que dar y de estar en línea para conseguir lo antes posible la aprobación del plan, que hemos puesto en marcha los mecanismos en España necesarios y que en todo este proceso, ahora ya en la siguiente fase de ejecución, cuando tengamos el plan formalmente aprobado, la colaboración público-privada es un elemento esencial. Yo creo que está claro que los proyectos tienen que ser serán ejecutados por las empresas, que son las que desarrollan los proyectos, las que ejecutan, las que crean empleo. Y lo que tenemos que ver es cuál es el proceso para ir trabajando conjuntamente. Para avanzar lo más rápidamente posible, hemos empezado ya a lanzar las manifestaciones de interés. Las manifestaciones de interés lo que se han lanzado en una decena de ámbitos, como en la conectividad de alta velocidad en zonas rurales, en el hidrógeno verde, en proyectos para la competitividad y la sostenibilidad industrial, para el impulso de las comunidades energéticas locales, para la despoblación o el reto rural, entre otros. Y en estas manifestaciones de interés lo que hacemos es poner sobre la mesa uno de los ámbitos de actuación del plan y recabar información de los agentes públicos y privados sobre qué tipo de proyectos, qué interés, qué se podría hacer, dónde se puede centrar el foco, dónde hay inversión privada o dónde hay recursos privados, dónde tenemos que completarlo. Por tanto, están siendo un mecanismo muy útil para recabar información sobre
en los distintos ámbitos qué proyectos se pueden llevar a cabo o son más efectivos, ¿no? Yo creo que es muy importante el destacar que este es un canal que nos permite aprovechar el conocimiento, la experiencia y las iniciativas que ya se están desarrollando. Se están presentando muchas ideas, muchos proyectos, pero se están presentando por grandes empresas y el plan está destinado también no a la concentración en grandes empresas, sino al uso del plan por pymes, micropymes y autónomos que conforman el grueso de nuestro tejido productivo y que, por tanto, son las que tienen una necesidad de transformación, a las que tenemos que ayudar a crecer, las que tenemos que impulsar que sean más resilientes, y esto es un elemento esencial en el plan. Yo creo que es muy importante por eso destacar que el no haber participado en una manifestación de interés no quiere decir que no se pueda acceder a los recursos, es una primera fase de información, diría yo. Pero las manifestaciones de interés no suponen una adjudicación previa, el no participar no supone que no lleguen tarde ni las empresas ni las administraciones, sino que es simplemente una fase de información, ¿no? En definitiva, yo creo que resumiría diciendo que estamos ultimando la elaboración del plan y el desarrollo de todos los componentes del plan, que hemos hecho con la Ley de Presupuestos y con el Decreto Ley de Simplificación Administrativa un trabajo previo que era esencial para poner en marcha las convocatorias, que los ministerios están poniendo en marcha las manifestaciones de interés para recabar cuanta más información posible y para instrumentar mejor las distintas licitaciones convocatorias que haya que hacer posteriormente, que estamos en esta fase inicial y que esperamos pues en breve plazo obtener, por una parte, el plan presentado, la aprobación de Bruselas, pero que en todo caso tenemos los elementos para ir trabajando en los proyectos en España porque hemos anticipado en los presupuestos una línea financiera y, por tanto, vamos a empezar a poder ponerlos en marcha, ¿no? Yo creo que tenemos un diseño que nos permite optimizar la capacidad de crecimiento y de creación de empleo que genere los recursos del plan, y ahora lo que tenemos es que ponerlo en marcha y que empezarlo a ejecutar, ¿no? Este sería un poco mi primer resumen, pero estoy a su disposición para cualquier pregunta, cuestión o detalle que sea necesario. Muchísimas gracias, Ana. Yo creo que ha sido una síntesis completa y muy ilustrativa, ¿no?, del proceso que habéis llevado en la elaboración y del alcance, ¿no?, de las pretensiones que tratáis de satisfacer, ¿no? Yo creo que quizá ahora llega el momento de que esa fase de mayor particularización, quizás sectorial, sea comentada a través de las intervenciones que puedan hacer Gonzalo, Diego y César, ¿no? No sé, Moisés, cómo se hace. Yo sé que ellos, a su vez, están recibiendo preguntas a través del chat que Moisés canaliza hacia cada uno de los tres en función de... Tú mismo, Gonzalo. Vale. Muchas gracias, Ana. Iba a empezar por una de las últimas partes de tu intervención. Creo que está en el plan, la versión inicial que presentó el presidente del Gobierno. Para alcanzar los objetivos es fundamental el apoyo a la inversión privada, ¿no? Es fundamental que estos recursos sirvan también para movilizar y galvanizar todas las capacidades de inversión que ya está desplegando el sector privado, y lo estamos viendo pues, en los ámbitos que has comentado. Pero es un desafío, ¿no? Porque en el Ministerio, y tú particularmente conoces muy bien desde muchos años la complejidad que tiene trabajar en esos mecanismos público-privados, y aquí va a haber muchos fondos y hay un tiempo bastante limitado para ejecutarlos. Y además, como has subrayado a lo largo de tu intervención, esto no es inversión tradicional, ¿no? Es inversión en cosas nuevas, ¿no? No solo hay que invertir en poco tiempo, sino hay que hacerlo en cosas nuevas, en activos intangibles, en proyectos que generen realmente un impulso transformador, ¿no? Entonces, en el trabajo que nosotros estamos haciendo y con todas las conversaciones que tenemos, pues con empresas grandes, empresas pequeñas, en distintos sectores, con entidades financieras, incluso con gestores de private equity, ¿no?, que también están muy interesados, ¿no?, y con bancos. Una de las cosas que todavía genera más dudas, y es un hilo conductor, y por eso te lo quería plantear, es
¿cómo pensáis que se puede instrumentar este apoyo a la inversión privada en este marco, ¿no? ¿Qué instrumentos se pueden utilizar? Creo que ahí ya en el decreto hay algunas pistas, algunos instrumentos que ya existían y otros instrumentos novedosos. Luego, por supuesto, están las subvenciones. Y otro elemento que creo que es muy complicado, pero que me gustaría preguntarte es el método. ¿Cómo se van a seleccionar los proyectos? Porque aquí hay unos fondos que, aunque sean, oye, son muy respetables si los comparamos con el PIB español, pero son escasos y lo que hay que tratar, entiendo, es de seleccionar los mejores proyectos, ¿no? Aunque sea, digamos, una primera aproximación, porque entiendo que esto dependerá de cada línea, ¿no? Y las condiciones serán distintas. Pero, ¿cómo pensáis abordar este desafío? Sí, gracias. Son escasos pero abundantes, ¿no? Yo diría que no hemos tenido una ocasión y un volumen de recursos tan significativo, como bien decía Emilio, hace muchísimos años, y es una ocasión histórica, ¿no? Y en la que además España tiene una de las mayores asignaciones de recursos, ¿no? Ahora tenemos que aterrizar el proceso de cómo llegamos a cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces, en cuanto a la selección de proyectos, lo que estamos viendo es, primero, teníamos que seleccionar cuáles son las áreas prioritarias que permiten crecer y crear empleo, de forma que cualquier proyecto que cualquier administración quiera convocar tiene que estar integrado en este proceso. Esto es un primer proceso de selección que ha sido complicado, ¿no? Porque, como bien dices, había muchos recursos y las peticiones han sido variadas, ¿no? Hemos hecho el ejercicio de concentrar en el plan dónde creemos que tenemos que concentrar los recursos, de forma que el primer análisis de cada uno de los proyectos o de cada una de las propuestas tendrá que ser cómo encaja en el plan, cómo contribuye a la creación de empleo, cómo contribuye a la transición ecológica, a la digitalización. Este es el análisis que hemos hecho en las líneas estratégicas y que haremos en cada propuesta. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? El segundo tema es cómo se va a ejecutar o cómo se canaliza esto a través de las administraciones y del sector privado, ¿no? Lógicamente tenemos un marco institucional que es el que es, en el que hay cuestiones que están incluidas en el plan que en parte son competencias de administraciones autonómicas y locales y por tanto lo que hay es un proceso también de canalización a estas administraciones con los criterios del plan, de forma que tengamos que hacer un seguimiento de cuál es, de nuevo, la selección, la ejecución, los criterios, porque es un procedimiento específico, ¿no? que tendremos que ver. En el diseño de cada uno de los componentes, lo que estamos definiendo es de cada una de las áreas cuál es el procedimiento de ejecución, qué parte es una convocatoria pública, qué parte será con acuerdos o con convenios con las administraciones responsables, qué parte serán subvenciones, qué parte será cofinanciado con sector privado, qué proyectos constituirán un PERTE, un proyecto estratégico, ¿no? En el que tendremos que ver cómo lo hacemos. Pero cada una de las áreas lo que tendrá es una definición de cómo se ejecutan esos fondos con una convocatoria, con un procedimiento competitivo como es en el uso de los recursos públicos, como tiene que ser. De forma que, y en esas convocatorias es donde es muy determinante el Real Decreto de Simplificación Administrativa, porque muchos de los problemas de lentitud de ejecución o de dificultades en la ejecución tenían que ver con plazos en la administración, con procedimientos que no eran muy eficientes, con procedimientos que se podían simplificar manteniendo el control, es lo que se incluye en el plan. De forma que lo que tendríamos que ser capaces es de sistematizar algunos de los elementos que son comunes a los proyectos, ¿no? Sistematizar cómo se hacen los convenios, cómo se hace el seguimiento, cómo se fiscalizan y esto nos va a permitir ser más eficientes en la ejecución, ¿no? Yo creo que todos tenemos claro que es esencial que participe el sector privado, que es esencial que haya muchos proyectos cofinanciados con el sector privado donde hay interés privado en invertir. Hay otros en los que tendrán que tener una mayor participación pública y ese es precisamente el diseño de dónde está el fallo, dónde tenemos que invertir, dónde tenemos que coinvertir y cómo tenemos que diseñar los proyectos. Pero tener la estrategia bien definida yo creo que es muy importante para ver cómo se enmarca cada una de estas propuestas, ¿no? No sé si te he contestado. Sí, yo creo que has respondido muy bien, inextenso, que diría aquel. A ver, Diego. No funciona.
Buenos días, Ana. Muchas gracias por tu intervención. Otro de los puntos que nos preocupaba y que recogemos de nuestras conversaciones con muchas de las empresas con las que hemos tenido contacto, estamos trabajando, es cómo se va a concretar esa capilaridad, eso que a lo que tú hacías referencia, ¿no? La llegada al tejido de pequeñas y medianas empresas en este país, ¿no? Que componen, como tú misma decías, el grueso del tejido empresarial, ¿no? Somos conscientes de que ahí hay una preocupación y, de hecho, algunas de las preguntas que estamos recibiendo van en esa línea, ¿no? Sobre si se prevé articular algún mecanismo específico para fomentar la participación de este tipo de empresas, si van a ser las convocatorias. Nos preguntan, por ejemplo, para los casos en los que haya una inversión orientada hacia digitalización o sostenibilidad, si el canal o la ventana de oportunidad van a estar representada por esas convocatorias, ¿no? Sí, en el ámbito de las pymes, como decía antes, es una parte esencial. Es el grueso de nuestro tejido productivo. España tiene casi 5 puntos porcentuales más de contribución al valor añadido bruto por parte de las pymes que la media de la Unión Europea. La contribución al empleo es esencial y, por tanto, solo si conseguimos transformar el tejido productivo de pequeñas empresas vamos a ser eficientes. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Hay una parte de recursos que están específicamente ya ex ante asignados a pymes. Hay una de las 30 componentes, es una ficha, digamos, una componente que es para medidas en el ámbito de las pymes, al que se asignan 2.000 millones de euros. Hay otras políticas específicas para pymes, como toda la parte de capacitación, de digitalización de pymes. Hay un plan de casi 5.000 millones de euros, que es una de las estrategias que comentaba antes, que son públicas, al que se asignan específicamente 5.000 millones de euros para digitalización de pymes, en las que estamos diseñando los instrumentos para hacerlo llegar de la manera más sencilla al tejido productivo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante saber que en todos los ámbitos, precisamente por la naturaleza de nuestro tejido productivo, todos los ámbitos tienen que ver con las pymes. Cuando tenemos un elemento, un componente que tiene que ver con todo el impulso al sector agroalimentario y pesquero, hay muchísimas pymes en ese sector y, por tanto, la modernización y las políticas que se están poniendo en marcha ahí tienen que ver con las pymes. En los temas de transición justa, en los temas de energía, de las renovables, digamos, si uno va viendo cada uno de los componentes, lo que estamos viendo es cómo se integran en cada uno de ellos las pymes. Y, de hecho, en la información que tendremos de cada uno de los componentes se va a permitir ver cómo las pymes permean todo el tejido productivo español y, por tanto, todas las reformas que hagamos tienen que ser capaces de llegar a estas empresas. Y luego hay otros proyectos que son proyectos de más alcance, que afectan a toda la cadena de valor y que probablemente hay unas empresas más grandes que tengan que ser tractoras de las pequeñas y que tendremos que diseñar cómo se integra para que efectivamente el proyecto sea tractor y no sea un proyecto singular, ¿no? Yo creo que, en definitiva, lo que vamos a ir viendo es cómo en cada una de las áreas de actuación las convocatorias tendrán capacidad de acceso a las pymes y cómo en las que son de proyectos más grandes se establecerán mecanismos que permitan que participen también. Muchas gracias. Bueno. César. Sí, muchas gracias. Mi pregunta es referida a uno de los elementos que nos parece más complejos. Igual, ¿no? Te lo tienes que acercar más. El plan. No sé si está o no te oigo. Es que yo creo que no. Ahora sí. ¿Ahora? Si no va el técnico enseguida, el técnico Gonzalo. Eso sirve para todo, ¿eh? ¿Se me oye mejor ahora? Sí. Sí. Perfecto. Uno de los elementos que nos parece más complejo del plan es la gobernanza, ¿no? Por nuestro modelo de país, la articulación y la coordinación con las comunidades autónomas, ¿no? Vamos siguiendo todo el proceso y colaborando con algunas de ellas en el diseño de sus estrategias para abordar el plan, y buena parte de ellas ya han publicado proyectos que han identificado dentro de la Administración en la coordinación con su tejido productivo, han tenido reuniones con las empresas, viendo cómo ir articulando esas colaboraciones público-privadas, ¿no? Sabemos que, efectivamente, a través de las conferencias sectoriales se está tratando de coordinar aquellos ámbitos en donde hay competencias, pero ¿cómo se va a
a garantizar, ¿no? O cómo se va a coordinar las actuaciones de las diferentes administraciones con las exigencias, por ejemplo, en la definición de los hitos, que es uno de los elementos relevantes para el desembolso y para la evaluación de los recursos por parte de la Comisión Europea. ¿Los ámbitos de colaboración se van a limitar a las conferencias sectoriales? ¿Hay alguna fórmula de colaboración entre las comunidades autónomas y el Gobierno más allá de las conferencias sectoriales? Por ejemplo, antes se refería a la digitalización de la Administración. Muchas de estas comunidades autónomas han incluido planes de digitalización en las propias administraciones, ¿no? Pero las ventanas en donde presentar esos proyectos todavía no están claras, ¿no? ¿Cómo se va a ir avanzando en ese proceso de concreción y articulación con las comunidades o con los ayuntamientos, ¿no?, de los que no hemos hablado? Yo creo que hay distintas herramientas, ¿no? Por una parte, se ha creado una conferencia sectorial que preside la ministra de Hacienda, específicamente designada, digamos, diseñada para la coordinación del plan y de la ejecución del plan. Esto es muy importante porque esto supone que por parte del Ministerio de Hacienda de España y de sus homólogos de las consejerías de Economía y Finanzas en cada administración, en cada comunidad autónoma lo han organizado de manera distinta. La persona designada, los consejeros de Economía y Finanzas de estas administraciones, van a tener información constante y cotidiana de cómo se está diseñando el plan y cómo se está ejecutando. De forma que hay, en primer lugar, un instrumento país de coordinación que creo que es muy relevante. En el ámbito de las competencias específicas de comunidades autónomas y de proyectos que tienen que hacer los ayuntamientos, que yo creo que también es una parte muy importante del plan, lo que se está viendo es cómo se traslada la lógica del plan y los requisitos a los criterios de distribución por comunidades autónomas, porque es una parte en la que son competencia, en algunos de ellos comunidades autónomas, pero como decía, por la propia configuración del plan hay digamos, muchos actores interviniendo y tenemos que ver cómo se instrumentan. Pero tendrán una parte de responsabilidad, lógicamente, en el seguimiento con las reglas que impone el plan, ¿no? Y eso es lo que se definirá en las conferencias sectoriales correspondientes, ¿no? Yo creo que es muy importante este proceso que se está haciendo en las comunidades autónomas de pensar en cuáles son los proyectos y qué tipo de inversiones harían, porque lo que estamos viendo es cómo coincide el planteamiento de las comunidades autónomas con el planteamiento español, con el planteamiento europeo, lógicamente, pero en otras épocas no sé si ha sido así, ¿no? Yo creo que es importante tener en cuenta que al final todos tenemos claro que la prioridad es que casi el 37% de los recursos vayan a transición ecológica, que casi un tercio vaya a digitalización, y lo que tenemos es que trabajar para que en las convocatorias haya una participación de las distintas administraciones en el ámbito de sus competencias, ¿no? Cuando hay competencias totales lo hará el Estado, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que hay el trabajo previo, igual que sucedió con la Agenda del Cambio, que el trabajo previo nos ha permitido avanzar en la elaboración del plan. Este trabajo en el que están las comunidades autónomas va a ser muy útil en el diseño de sus propios proyectos y de sus propias propuestas, ¿no? Y tenemos mecanismos de coordinación a nivel de Hacienda y a nivel de los distintos ministerios con sus conferencias sectoriales que van a ser muy eficientes, creo. ¿Tenemos alguna pregunta más que se ha canalizado a través de Gonzalo, Diego, César? Moisés. Pues sí, han llegado algunas preguntas, las he ido canalizando. No se te oye o no se oye ahí. Sí, debe ser que está abajo, pero sí que se está por aquí, sí que está. Venga. Bueno, volviendo justo a este tema, César, preguntaban ahora mismo de qué modo está previsto que se instrumentalicen los 1.500 millones destinados en los presupuestos generales del Estado a las entidades locales. Por quedarnos en este tema, si os parece bien. Bueno, yo creo que está el Ministerio de Hacienda todavía tras la primera conferencia del plan convocada por la ministra de Hacienda. Lo que están es trabajando en ver cómo se puede trabajar con los distintos ámbitos de la Administración, ¿no? No conozco exactamente dónde está el proceso, pero yo creo que el objetivo era instrumentar algún procedimiento de colaboración que permita la participación también de entidades locales. Ana, otro de los temas en los que nos plantean dudas recurrentes se refiere a una de las normas más importantes
a las que tiene que sujetarse todo el proceso, que es la de ayudas de Estado, porque lógicamente esto tiene que ser compatible con el mercado interior, aunque ya sabemos por la experiencia de la crisis financiera, la experiencia del año pasado, que hay mecanismos para flexibilizar esas normas. Lo que te quería preguntar es, ¿qué falta? Es decir, más allá del marco temporal de ayudas, más allá de las directrices que ya ha publicado la Dirección General de Competencia de la Comisión, justamente destinadas a los Estados miembros para elaborar los planes, falta que España, el Gobierno español o la Comisión Europea defina en algún otro documento o con algún otro proceso el marco específico de ayudas de Estado para la ejecución del plan, o digamos que ya está todo y es cuestión de ir adaptando a cada uno de los procedimientos las normas correspondientes que ya están promulgadas. Sí, ahora como decías, en el marco temporal, primero ha evolucionado muchísimo el último año, ¿no? Afortunadamente, digamos, la flexibilización del marco temporal es lo que nos ha permitido pues dar una respuesta a la crisis, cosa que no sucedió en otras ocasiones y por tanto, toda la respuesta y las ayudas en el ámbito financiero y de los ERTEs y de ayudas directas están siendo posibles porque tenemos el marco temporal. En el ámbito del plan, lo que tenemos que hacer es que cada uno de los componentes necesita la información de su compatibilidad con el marco temporal. De forma que lo que estamos haciendo es, en este trabajo previo que decía que estamos haciendo con la Comisión, es definir que cada una de las ideas que tenemos de los proyectos, del tipo de ayuda, de subvención, de licitación, de componente, cuáles son los elementos que nos permitan que cuando lo convoquemos sepamos que no tenemos un problema de compatibilidad con la Unión Europea. Este también es parte del trabajo previo que estamos haciendo, ¿no? De forma que estamos en proceso con la Comisión. Eso quiere decir, Ana, que en cada convocatoria, digamos, figurarán los requisitos o adaptaciones necesarios para digamos, ser compatibles, para que las ayudas sean compatibles, ¿no? Claro, digamos, nosotros tenemos que sacar una convocatoria con el marco de ayudas europeo, ¿no? Y lo que estamos viendo es cómo tenemos cómo la aproximación general o el marco que nos estamos dotando es ya compatible y nos evita tener que ir instrumento a instrumento con un proceso muy complicado, ¿no? La Comisión ha puesto en marcha procedimientos más ágiles para analizar esta compatibilidad y es con los que estamos trabajando los distintos ministerios con Bruselas. Sí. César. Hay más preguntas que nos llegan referente al calendario. Bueno, ya sabemos que se han ido publicando las manifestaciones de interés, se están publicando esta semana alguna más. ¿En qué momento van a salir, se prevé que empiecen a salir realmente las convocatorias de ayuda o de los instrumentos, ¿no? Porque esa es otra de las cuestiones que se plantean. ¿Va a ser todo subvenciones? Entendemos que no. ¿Habrá también instrumentos reembolsables? ¿Y en qué medida, qué porcentajes pueden estar pensando las empresas como razonables en la solicitud y en esa planificación económica de la gestión de los diferentes proyectos? ¿En qué porcentajes deberían estar pensando de solicitud, ¿no? Yo creo que es que el plan es muy complejo, abarca muchísimos ámbitos y muchísimos instrumentos distintos que responden a cada una de las necesidades, de forma que no se puede decir ex ante un porcentaje como si fuera un reparto. Es que no es un reparto, yo creo que esto es muy importante. Lo que es un proceso de diseño de en qué queremos invertir, cuáles son las estrategias y cada uno de las líneas de inversión, en función de la línea de inversión y de su naturaleza, será o no subvención, tendrá una cofinanciación, será una convocatoria, una licitación que permita poner en marcha un proyecto, pero en el que no haya una parte de subvención. Cada uno se ajustará a cuáles son las necesidades. Cuando estamos hablando de capacitación digital, lógicamente lo que estamos hablando es de destinar recursos a invertir en capacitación digital de personas o en la digitalización de las pymes. Pero no se puede determinar en ex ante un porcentaje como si fuera una asignación de recursos de una convocatoria. No es lo mismo la parte de transición ecológica, ni siquiera en el mismo ámbito, no es lo mismo las energías renovables que la electrificación, que la economía circular, que los proyectos del reto demográfico. Y estamos hablando de proyectos en el ámbito de la transición ecológica y son muy diversos, ¿no? Yo creo que, por tanto, lo que hay es que analizar cada una de las convocatorias y saber que va a haber multitud de proyectos financiados con los recursos europeos que nos van a permitir transformarlos y en los que las empresas van a poder participar. Pero no, yo creo que no se puede decir ex ante un porcentaje como tal, ¿no?
precisamente porque no es un reparto y yo creo que es bueno que no sea un reparto. Diego. Sí, hay otra pregunta que nos llega, Ana, en relación con la cohesión territorial, ¿no? El equilibrio territorial, ¿no? Nos preguntan, más allá de los recursos que se canalicen a través de las administraciones territoriales, en los canalizados a través de la Administración central, ¿cómo se va a contemplar el riesgo de que se concentren en determinados territorios debido al peso los mismos de empresas mayores o con mayor capacidad de propuesta o arrastre, ¿no? No sé si entiendo bien la pregunta, pero precisamente cuando se incorpora con los 4 elementos o los 4 ejes estratégicos del plan, son la transición ecológica, la digitalización, la cohesión social y territorial y la lucha contra la brecha de género, ¿no? Contra la desigualdad de género. El hecho de que se definan esos 4 elementos que están definidos ahora, y yo quiero poner en valor que el tema de la cohesión y del reto demográfico estaba incluido en la agenda del cambio hace 2 años, no es una cuestión electoral, es una convicción de que el país tiene que crecer de otra manera y que tenemos que abordar el reto de la cohesión territorial. Por tanto, si queremos abordar el reto de la cohesión territorial, no estamos hablando ni de concentración de empresas ni de territorios, porque si no, no estaríamos hablando. Por eso no sé si entiendo bien la pregunta, ¿no?, de la cohesión territorial. El Ministerio de Transición Ecológica ha sacado una convocatoria, por ejemplo, para abordar proyectos en el ámbito de la cohesión territorial para municipios de menos de 5.000 habitantes, creo recordar, ¿no? La idea es ver precisamente en aquellos municipios donde no hay tejido productivo, donde, sin embargo, con la digitalización y con la conectividad puede haber oportunidades. Tenemos que ver qué sucede con la conectividad en la última milla, qué tipo de proyectos pueden estar ahí. Se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, de forma que el objetivo de todos esos proyectos precisamente es evitar la concentración y es hacer una cohesión territorial de otra manera, ¿no? Y yo creo que la propia definición del concepto, del proyecto y de cómo se está planteando no tiene ese enfoque. Perdón. En cuanto al calendario, bueno, como decía, tenemos el calendario en el ámbito europeo y el español, ¿no? En el ámbito español, una vez que tenemos la partida incluida en el presupuesto, se pueden empezar a lanzar convocatorias, ¿no? Lógicamente, los ministerios lo que están es en paralelo haciendo el diseño de cada uno de los componentes con el lanzamiento de las convocatorias, con el análisis europeo de la compatibilidad con ayudas de Estado, etcétera. El hecho de haber puesto manifestaciones de interés en marcha ya en diciembre y en estos primeros meses de forma muy intensa, lo que nos permite es empezar a trabajar y a definir de toda esa información cada una de las convocatorias que está en el ámbito de los ministerios, ¿no? Y cada ministerio está empezando a trabajar también en las conferencias sectoriales con las comunidades autónomas, ¿no? Con lo cual yo espero que en estos meses puedan empezar a lanzarse las convocatorias o las licitaciones. En el ámbito europeo esperamos presentar el plan a lo largo de este primer trimestre o en abril, ¿no? Hola, buenos días. Álvaro de Salas de Indra. Muchas gracias, Ana, por la explicación. La verdad que yo creo que es muy ilustrativa. Yo un poco ahondando en lo que comentaba César sobre el proceso desde la captación de ideas, de proyectos, de propuestas a través de los manifiestos de interés y luego la presentación del plan. Bueno, ha quedado claro que de alguna manera las manifestaciones de interés no son vinculantes en ningún caso, no excluyen ni limitan en ningún aspecto, pero sin embargo, en ese proceso las empresas grandes y pequeñas estamos teniendo conversaciones, estamos adquiriendo unos compromisos en términos de constituir los consorcios que planteamos para esos proyectos. Mi pregunta es un poco en qué medida esos consorcios y esas vinculaciones que sí que estamos creando un poco entre empresas, de alguna manera van a tener luego algún tipo de traslado en el plan o no, o se van a tener algún reflejo, ¿no?, en los proyectos que se planteen en el plan. Gracias. Yo creo que de nuevo sucede como señalaba con las administraciones autonómicas, ¿no? o la administración local. Eso es un trabajo de preparación y de diseño de un proyecto que nos va a permitir que cuando haya una convocatoria es un trabajo
hecho en el que las grandes empresas ya están trabajando con las pequeñas y van a poder trabajar conjuntamente, ¿no? Pero es muy importante tener claro que en esa fase lo que no hay es por parte de la Administración ni una asignación, ni una preasignación, ni una precalificación. Digamos que el proceso competitivo se definirá en los términos habituales. Lo que nos permitirá es ver si para este tipo de proyectos lo ideal es que haya consorcios de este tipo. Pues cuando haya la convocatoria probablemente estaremos hablando más de consorcios o de colaboración público-privada. O sea, eso nos permite también ver qué tipo de proyectos, cómo se puede formalizar cada uno de los proyectos de la manera más eficiente, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante no generar dudas sobre que esa participación no genera ni derechos ni preferencias ni nada, porque se están haciendo precisamente muy rápidamente para recabar información, con unos plazos muy cortos y con unos procedimientos de información como tal, pero no es una asignación. Y yo creo que esto es muy importante tenerlo claro, ¿no? Para evitar inducir error. ¿Algo más, Moisés? Pues en principio no tenemos más preguntas por el chat. Creo que queda alguna, no sé si alguna en el tiempo. ¿Alguna cuestión? Diego, César, ¿alguno de los asistentes quiere aprovechar esta oportunidad? Si es fácil, sí. Secretaria de Estado, muchísimas gracias. Yo llevo todo este año diciendo que después de la peste vino el renacimiento, y yo creo que esa es la oportunidad que tenemos ahora, justamente, ¿no?, de crear este renacimiento, y me parece muy ilusionante el proyecto que hay por delante. En relación un poco a los consorcios que comentaba Álvaro, es cierto que las grandes empresas tienen muchos recursos y están bien informadas y bien preparadas para crear estas manifestaciones de interés y luego para conocer bien los procesos para la petición o articularlo de la manera que sea. ¿Qué le recomendarías a las pequeñas empresas? Porque, claro, ahí es más difícil, no tienen tantos recursos y las pymes son uno de los grandes destinatarios de estos fondos. ¿Qué podemos hacer para ayudarlas desde asociaciones como Adigital para que realmente estén activas y puedan aprovechar todo este potencial de renacimiento que queremos para el país? Gracias. Yo creo que ahí tenemos dos retos por delante, ¿no? En primer lugar, que el diseño de las ayudas específicas o de las convocatorias específicamente destinadas a pymes seamos lo más eficiente posibles en la manera de canalizarlas, ¿no? Yo creo que todos hemos visto, por ejemplo, yo diría la experiencia de la canalización de los avales del ICO. Ahí había muchas alternativas, podíamos haber hecho de muchas maneras, muchas ventanillas. ¿Y qué ha sucedido? Que si vemos qué ha pasado con el uso de los avales del ICO, que son las mismas pymes que no tienen información, las mismas pymes con las necesidades, vemos que de las 975.000 operaciones, creo que había ayer, de avales de operaciones financieras avaladas con el ICO, el 96% son pymes. Y son pymes porque han llegado, por ejemplo, en ese caso, a través del sistema financiero, que conoce bien a la pyme, que la puede acompañar y que el proceso. De forma que hemos tenido un proceso de colaboración público-privada que ha sido, yo creo, absolutamente ejemplar. Si pensamos que el 14 de marzo se declara el estado de alarma y que el 17 se aprueba la legislación que crea los avales del ICO y los ERTES, y vemos cómo han funcionado desde entonces en 3 días. De instrumentos que no existían. Yo lo quiero poner en valor con el orgullo de mi equipo, digamos, ¿no? Se ha hecho un trabajo que no era nada sencillo, en el que no estaba claro cuáles eran ni las condiciones financieras ni cómo canalizarlo. Hicimos un trabajo de colaboración público-privada porque teníamos claro que solamente por esa vía llegaría. Pues ahora en lo que estamos trabajando es en diseñar cómo este plan de digitalización de pymes podemos hacerlo. Estamos dándole 1000 vueltas. Cualquier sugerencia es bienvenida de cómo podemos canalizarlo para que llegue a las pymes con sus vehículos normales de información. Luego tendremos que hacer, lógicamente, una comunicación, una diseminación de la información, pero yo creo que en los planes específicamente destinados ya están diseñados y pensados para que lleguen de manera sencilla. Y en el resto de convocatorias yo creo que también el papel tractor que tienen que hacer empresas de mediano tamaño con las pymes es muy relevante, ¿no? Y yo creo que en eso sí hay una consciencia por parte de todas las empresas de que solamente si participamos conjuntamente vamos a ser eficientes y vamos a tener todas oportunidades, ¿no? Y yo creo que lo que vemos en el mercado es cómo se está trabajando, como decías antes, en esa línea, ¿no? Eso que has dicho, Ana, es muy importante. En un país con el grado de atomización empresarial, con un censo
de micropymes, ¿no? Que el 96% de las ayudas en lo que podríamos llamar la primera fase hayan sido a unidades empresariales muy pequeñas, es muy meritorio, ¿no? Y dice mucho de la capacidad de reacción de la propia administración. Ahora, leyendo los periódicos, da la impresión de que en la fase esta que vais a iniciar, que van a iniciar las autoridades, como si hubiera ahí algún elemento de encuentro, de desencuentro con la banca o alternativas con donación, no quitas, no lo sé. Nosotros hemos hecho una nota hace 2 semanas, antes de que emergiera estos problemas, una nota técnica interesante que supongo que yo creo que la debes tener, ¿no? Mi equipo, pero mandádmela así, no la tengo ahora. No, te la vamos a mandar. Igual que le vamos a mandar una referencia, me estaba mandando Moisés ahora. Dile que hemos hecho un número monográfico en la empresa global sobre el plan de recuperación, ¿no? Okay. No lo sé, ¿no? Bueno, yo creo que siempre que se... Igual es un ruido innecesario, quiero decir. Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? Siempre que se toman decisiones, es normal que todos los agentes involucrados opinen, pongan sobre la mesa los pros y los contras de distintas alternativas, y lo que tenemos es que diseñar cuál es el modelo más eficiente, ¿no? Yo creo que tenemos claro que tenemos que continuar apoyando el tejido productivo, que hemos hecho un esfuerzo enorme, no como gobierno, sino los contribuyentes. Digamos, el país ha hecho un esfuerzo enorme de contribución, de ayudas directas a través de los ERTEs, que están pagando y que han pagado las cotizaciones sociales y los sueldos y salarios. Eso es una ayuda directa clarísima, de financiación a través de los avales del ICO, de financiación de ayudas directas de prestaciones a los autónomos, de los pagos de incapacidad laboral, de distintas medidas en el ámbito de alquileres, de moratorias a vulnerables. Hemos hecho un esfuerzo enorme en el ámbito financiero y de ayudas directas, y tenemos que evitar que el alargamiento de estos meses de la crisis, estropee el mantenimiento de tejido productivo que hemos hecho. Vemos los datos del año pasado, son muy claros en cuanto al éxito de estas medidas, ¿no? Y, por tanto, yo creo que tenemos que trabajar para ver cómo abordamos los posibles problemas de solvencia, cómo mantenemos ahora, cuáles son las medidas más eficaces. En este proceso siempre hay ruido y opiniones distintas que está bien tener en cuenta, ¿no? Tendremos que ir viendo cuál es el interés general, que es para lo que nos pagan, aparte de todo. Muy bien, si no hay ninguna cuestión más, Moisés, tiene que ser muy importante la cuestión porque hemos explotado ya suficientemente a la Secretaría de Estado. Y lo que nos toca es renovarle nuestro agradecimiento, el recordatorio de que Ángel te va a mandar a esa nota empresarial que han hecho, que yo creo que está bien organizada, y el enlace a la revista Empresa Global, ¿no? A tu gabinete, ¿no? De verdad que te agradezco mucho que hayas venido, que hayas hecho este despliegue de explicaciones que has hecho, ¿eh? Yo creo que es utilísimo, desde luego utilísimo para esos 200 y pico, 300 personas que nos hayan estado escuchando, pero nosotros también nos vamos a encargar de redifundir. Muchísimas gracias. Se nota el origen, no lo he citado a la hora de citar los méritos de la Secretaría de Estado, no he citado probablemente el más importante, ¿no? Y es que se licenció en la Universidad Autónoma de Madrid. Cierto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.